Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Como siempre, quien te habla, Ariel Tejera, y me acompaña mi estimado colega Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, acá en este 34, episodio número 34 de la segunda temporada. Uf, son pocos. No son pocos. Y bueno, cerrando una semana que se puso un poquito más picante que Oh, lo que veníamos viendo, un ¿no? sub y baja. Un sub y baja, estábamos muy desacostumbrados, ¿no? Es como que de golpe se empezó a mover todo y es como que no entramos un poco en Venía todo muy alerta, tranquilo, venía todo capaz. demasiado tranquilo, estábamos desacostumbrados a estos movimientos y bueno, vamos a estar analizando en el día de hoy con un invitado muy especial los acontecimientos de la semana, las implicancias y bueno, y también empezar a pensar si es momento de preocuparse o no, cómo están los Sí, fundamentos de la macro, la verdad qué que un esperar para invitado adelante. que nos dejó una visión muy crítica del trasfondo de la macro, ¿no? De todo esto. Tal cual, tal cual. Así que bueno, pero bueno, como siempre, vamos también a analizar principales noticias y lo que estuvo pasando en el mercado de los commodities agrícolas, Juan. Sí, así es. ¿Qué pasó en Chicago? No, Chicago, la verdad, tuvimos una semana bastante estable, neutral, te diría, sin variaciones de precios considerables. Soja de viernes a viernes perdió algo así como 2,30 dólares. Maíz, 2 dólares en alza y trigo, 50 centavos de dólar, variación viernes a viernes. Así que, nada, porcentualmente, variaciones que no tienen mucha relevancia. La verdad que un mercado bastante condicionado por todo este contexto de guerra comercial, pesimismo por el lado de la demanda y el comercio. Y bueno, además estamos en ya pleno ingreso de la cosecha en Sudamérica. Consideremos que Brasil ya cosechó más del 70% de la soja y todo lo que es maíz de segunda, prácticamente finalizada la siembra, así que ningún temor de ese lado y tranquilidad por el lado de la oferta y ya bueno, con grano que se está cosechando y bueno, ingresando a los canales comerciales. Acá en Argentina, en nuestro país, tenemos avance de cosecha de maíz a nivel nacional cerca del 14%, pero con importantes avances en todo lo que es maíz de primera. Estamos hablando de provincia de Entre Ríos, ya más del 70% del maíz cosechado y zona núcleo entre un 25 y 50%, dependiendo si uno mira zona núcleo norte, sur, en esos niveles porcentuales de progreso en la trilla ya. Una campaña de maíz que inició formalmente con el remate, ¿no? Así La es. bolsa de cereales de Córdoba. Bueno, se remató esta semana, ¿no? El primer lote en el cual intermediamos, ¿no? Como corredores acá desde Graci. Un lote producido por la Constancia Agro, bueno, y en el cual fue adquirido por Acabío. Así que bueno, de esa forma no es como que fue el puntapié oficial de Así la nueva mismo. campaña. Bueno, y también me parece que bastante llamativo el tema precios, precio del maíz muy firme, llamativo digo por la cosecha en marcha y precios disponibles en alza en la semana. Terminando el viernes cerca de 210.000, 215.000, algún negocio puntual. Soja subiendo también durante la semana, unos 10.000 pesos y ubicándose cerca de los 330.000. Y trigo también firme, por encima de los 232.000, 235.000 pesos llegando al final de la semana el día viernes. Y ya que hablamos de trigo, Ariel, recapitulando un poco lo que charlamos en el episodio anterior, no perder de vista el trigo nuevo. Si bien falta mucho, todas estas lluvias que fuimos teniendo durante las últimas semanas de febrero y principios de marzo fueron dejando buenas reservas de humedad de cara a lo que es la siembra. Y bueno, hay que ver si se mantienen, si se refuerzan y precios a cosecha que no son nada despreciables, que de hecho en términos históricos son bastante buenos, ¿no? Estamos hablando de un trigo diciembre, ponele en la semana en torno a 215, 220 dólares y es bastante bueno. Que cuando uno hace los cálculos de ingresos y costos, en lo que es planteos con soja de segunda y escenarios de rindes buenos, da un margen nada despreciable. Así que a seguir de cerca este tema. Y ya que te mencionaba también el tema climático, lluvias, según los mapas, estarían llegando otra vez un frente de tormenta que vendría desde el sur. Y bueno, se darían precipitaciones a partir del día domingo, lunes y martes, quizás algo también. Y además de eso, ya a partir de la semana que viene, esto estaría trayendo un descenso en las temperaturas. Bien, Juan, muy completo el panorama y bueno, me parece que está bueno este foco que hiciste de nuevo, ¿no? En tema trigo, que más allá de que viene, digamos, siendo
digamos, quizás no es lo central para todos en este momento del año, porque están todos con la cabeza puesta en la trilla de maíz, en la trilla de soja que se está por aproximar y que ya la tenemos prácticamente en puerta, pero como siempre decimos, ¿no? Los mercados a veces te dan oportunidades que uno siempre tiene que estar atento, sobre todo con un contexto climático que se muestra favorable, como bien destacabas vos, de cara a lo que puede llegar a ser la siembra. Y bueno, y precios, ¿no? A cosecha, que cuando uno lo lleva a los Excel parecería ser que se podrían llegar a obtener buenos resultados económicos desde el punto de vista del productor. Obviamente que es un mercado para seguir, empezar a mirar por lo menos, empezar a seguir de cerca, en un contexto también donde, bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Sobre el impacto que puede tener o no el régimen vinculado a derechos de exportación, cómo puede impactar, si ya estará metido en el mercado o no, pero bueno, hoy por hoy lo que uno puede ver son negocios vinculados o estrategias que uno puede llegar a armar con el mercado a término. Así que bueno, tener en cuenta esto Sí, y no perderlo de vista, tal ¿no? cual, vale la pena el comentario porque da la sensación de que falta mucho pensar en trigo de cosecha nueva, noviembre, diciembre del 2025. Pero bueno, cuando te descuidas, un mes y medio, dos, ya deberíamos tener los planes de siembra definidos y los precios están, los márgenes aparentemente dan, con escenarios de rinde buenos y estos precios también para lo que sería una soja de segunda. Y después, bueno, los precios y los mercados van cambiando y no hay que desaprovechar las oportunidades porque después se extrañan, ¿no? Bueno, Juan, como veníamos adelantando, estábamos cerrando una semana muy volátil, muy movida en los mercados y bueno, muy interesante para charlar de todo lo que pasó y de todo lo que se puede estar por venir con el gran invitado que tenemos en el día de hoy, más que oportuna la persona que nos está acompañando. Él es licenciado en Administración, magíster en Economía, profesor de múltiples cátedras, autor de varios libros, columnista en medios especializados, dirige una consultora de economía y finanzas, y bueno, y la verdad que tengo el privilegio de conocerlos de hace bastante tiempo. Ya ha estado acompañándonos en algún otro episodio, bueno, hoy está acá con nosotros Iván Carrino. Hola Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Hola muchachos, ¿cómo andan? Un gusto, ¿Cómo va, un Iván? gusto. Buenas tardes. Todo en orden. Bueno, Iván, qué linda semanita para hablar de economía, de mercados, ¿no? Bastante movido. Fue una semana que arrancó con bueno, unos cuantos acontecimientos o cuestiones que se fueron suscitando. Generó algo de intranquilidad, se generó algo de intranquilidad, bueno, en todos los que estamos vinculados a mercados de alguna u otra forma. Vimos, ¿no? Al BCRA vender un importante caudal de reservas, el MEP que se calentó y el contado con liqui que se calentaron un poco, futuros de dólar muy volátiles que se dispararon, después bueno, tendieron a acomodarse un poco, quedando con algunas tasas implícitas un poco más altas de lo que estábamos viendo, bonos con retrocesos, bonos dólar link operando con alguna tasa negativa, dando signos, ¿no? De que había bastante demanda por cobertura ahí. Y bueno, un poco como para arrancar y a modo disparador, tenemos que preocuparnos. ¿Qué opinás? ¿O qué balance haces de lo que pasó esta semana y de lo que viene pasando? Mira, creo que preocuparnos no tanto porque en el peor de los escenarios lo que me parece que está anticipando el mercado no es no es un problema. Ahora voy a eso, ¿no? A lo que quiero decir con esto, pero vos sabés que yo lo escuché a Caputo en la entrevista con Antonio Laje al día después, ¿no? Digo, un día después puse la entrevista, la escuché atentamente. Y a mí siempre me gusta escuchar a Caputo, me parece que transmite bien los conceptos económicos, que dice cosas muy sensatas, como, bueno, tenemos que hacer los deberes, tenemos que arreglar el problema fiscal, nunca antes nadie había encarado los problemas fiscales como nosotros. Y me gustó, ¿no? Pero después empecé a escuchar a algunos colegas y es cierto que en esa entrevista dejó como cosas un poco abiertas y por ahí un poco hasta inconsistentes, ¿no? Digamos, al hablar. Digo, prácticamente le preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con el crawling peg? Bueno, no sé, lo estamos viendo con el fondo, ¿no? Digamos. Y ahí abrió algunas ventanas y sí, algunos lugares de incertidumbre que creo que hicieron que el mercado empezara a decir, bueno, acá se acabó este esquema, acá probablemente cambie, acá el cepo por ahí se va, o si no se va el crawling peg, o seguirá el cepo, pero se viene un salto para el dólar oficial, o se va el cepo, pero vamos a un sistema de banda. O sea, yo creo que empezaron todo tipo de especulaciones a raíz de, a raíz de que se está trabajando en un acuerdo con el fondo, que también es un capítulo aparte, porque, digamos, del lado del fondo parece que todavía no hay nada, pero bueno. Entonces, creo que empezó como
a especularse con, bueno, esto se termina. Entonces, claro, si vos decís, esto se termina y el tipo de cambio paralelo está 15% más arriba, bueno, ¿por qué no vas a aprovechar que te están vendiendo el oficial 15% más abajo y lo vas a comprar, ¿no? Entonces yo creo que ahí mucho importador decidió adelantar compras y demás, o qué sé yo, cualquiera que tenga acceso al mercado oficial decidió comprar y por eso empezaron a caer las reservas, ¿no? Eh, Ahora, ¿nos preocupamos? Y mirá, no sé, a ver, si el mercado tiene razón y se va el cepo y el dólar oficial sube un poco hasta algún lugar parecido al del dólar paralelo, y bueno, ok, sí, en el corto plazo eso implicará algún salto de la inflación, eh, algún sector de actividad económica podrá resentirse porque sus costos son un poquito más caros de un día para el otro, pero bueno, en definitiva es deseable, ¿no? Que unifiquemos el tipo de cambio, que se abandone el cepo. Es verdad que, bueno, abandonás el cepo y dado que no tenés reservas, bueno, irás a un sistema de tipo de cambio flotante, ¿no? Y me parece que el gobierno eso es lo que no le gusta. Ahora, bueno, no sé cuán malo es. Y eventualmente, lo que me parece que está trabajando el gobierno, bueno, vamos a conseguir algunos dólares del fondo para que ese tipo de cambio flotante, si existe, flote, pero no tanto, ¿no? Ujú. Así que ahí se está discutiendo todo. Después, las cuestiones de fondo creo que siguen medianamente ordenadas, el gobierno comprometido con el equilibrio fiscal. Tal vez la luz amarilla sea la imagen del gobierno, las encuestas, porque en definitiva también acá hay una cuestión de corto plazo y una cuestión de hacia dónde vamos a futuro. O sea, el ajuste fiscal tiene que tener amplio consenso de alguna forma, porque si no el inversor dice, esto va a durar poco, ¿no? Entonces ese también es un tema a mirar, ¿no? Sí, sí, me parece que me gusta quedarme con esto que comentabas, o por lo menos coincido un poco, ¿no? Con vos, Iván, en esta idea de que vimos una semana no bastante volátil, y por lo pronto pareciera ser como que los fundamentos por detrás siguen bastante estables, ¿no? En términos generales estaría todo bastante acomodado, quizás con un poco de duda respecto a lo mejor si puede haber un saltito cambiario, si hay una modificación en el esquema, pero no pareciera ser que estamos como en una situación, digamos, de crisis de confianza o de una situación, digamos, donde los fundamentos, ¿no? Como decías vos, hablabas de la cuestión fiscal y demás, donde esté resquebrajándose todo demasiado, Sí, ¿no? o de cambio de rumbo o de giro ideológico, ¿no? Es decir, la intención sigue siendo la misma acá, de reacomodar todo, ¿no? Tal cual. Claro, Tal cual. claro. Bien. Bueno, y justo, bueno, comentabas algo y que estuvo también muy en boga esta semana, que tuvo que ver, como bien lo explicabas vos, un poco con algo de impacto en todo lo que pasó, que bueno, también fue tapa de noticias porque se tuvo su tratamiento en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el tema de lo que fue el decreto por el acuerdo con el fondo. Em, Tuvo ese nuevo paso, ¿no? Que dio ya el gobierno teniendo esa aprobación. Eh, pero bueno, como bien decías, ¿no? Parece que todavía hay poco detalle. Eh, ¿Qué, qué noticias tenemos, ¿no? Hasta el momento? O dónde estamos parados y a dónde tendríamos que poner la atención, ¿no? Respecto a lo que se venga? ¿Qué datos podrían ser relevantes? Mm. Mira, hay poca claridad respecto de qué va a pasar. Lo que sí creo que está un poco claro es qué quiere el gobierno que pase. Y acá creo que hay tres pilares. Uno es, esto es bastante coherente con lo que alguna vez escribió Milei como un plan para arreglar los problemas fiscales y de restricciones cambiarias de Argentina. O sea, en el año 2014 Milei escribe un libro junto con otros dos colegas y básicamente dice, hay que arreglar el problema fiscal, hay que arreglar el problema monetario, pero no podemos salir del cepo de un día para el otro hasta que no equilibremos la ecuación entre pesos y dólares, ¿sí? Y hasta en esa discusión y argumento suma el Fondo Monetario Internacional. Dice, mira, si queremos acelerar la salida del cepo, bueno, estaría bueno pedir una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Primera cuestión. Segunda cuestión, creo que esto también está en línea con lo que piensa Caputo sobre la economía, porque cuando Caputo fue presidente del Banco Central, agarró una torta de dólares y empezó a vender tratando de estabilizar el tipo de cambio, ¿no? Es decir, él vendía como a un tipo de cambio real que en su momento era alto, era 40 y pico de pesos, dijo, bueno, acá vendo, trato de estabilizar el dólar. Así que la segunda cuestión, creo que ahí el presidente y el ministro están bastante de acuerdo. Y la tercera cuestión es una mirada pragmática, ¿no? Digamos, desde un punto de vista, no sé, liberal, libertario, vos dirías, bueno, ¿cuál es el mejor sistema cambiario? Y qué sé yo, que el dólar tenga un precio libre, que todo el mundo lo pueda comprar y vender. Bueno, puede ser, ¿no? Ahora,
También es cierto, digamos, que hay un paper del Fondo Monetario Internacional que es muy interesante sobre cómo está la situación de la inflación en América Latina. Y el paper es del 2016, ¿no? Pero hace una especie de recorrido histórico de cómo se bajó la inflación, cómo se le ganó a la inflación en toda la región, porque efectivamente se triunfó. Esa batalla la ganaron los hacedores de política económica, ¿no? Y dicen, bueno, obviamente lo que más o menos todos conocemos, lo fiscal fue clave, romper la dominancia fiscal, independizar a los bancos centrales, todo eso fue muy importante, pero lo que sostienen es, bueno, al principio la desinflación no se consiguió con tipo de cambio libre e inflation targeting, que es lo que tienen hoy. No, se consiguió o con una banda cambiaria, o con un crawling peg, o con un tipo de cambio fijo. Entonces, bueno, esos tres elementos me dicen a mí que lo que quiere el gobierno hoy es salir del cepo, pero no liberar completamente el precio del dólar porque se sabe que hay una relación en un país que no tiene moneda, que perdió su unidad de cuenta. Bueno, hay una relación entre el dólar y la inflación. Entonces el gobierno quiere ir hacia un sistema sin cepo, pero al menos con una flotación sucia. Y si pudieran, un tipo de cambio fijo. ¿Qué falta para eso? Dólares. O sea, las reservas del Banco Central son negativas. Entonces de ahí viene ese pedido. Entonces le están pidiendo al fondo, dame plata, dame dólares. Correctamente, ¿no? Digamos, correctamente en este sentido, lo que dice mi ley de, bueno, con esos dólares yo se los doy al Banco Central y le cancelo una letra intransferible. ¿Cuál es la ventaja de eso? Y que el Banco Central ahora tiene más liquidez para intervenir en el mercado. ¿Qué sería lo deseable? Y que no intervenga. Que el dólar esté estable sin gastarse esas reservas. Pero bueno, las tenés que tener, al menos por las dudas, ¿no? Ahora, el fondo, le toca jugar al fondo. Bueno, te doy plata, no te doy. Creo que en refinanciar vencimientos eso va a estar. Lo hicieron con Guzmán, que presentó un plan ultra gradual en términos fiscales. Bueno, este gobierno ya hizo un poco el ajuste fiscal. ¿Por qué no le vas a dar la plata? Pero sigue el mismo debate de siempre, ¿no? El fondo te va a dar dólares, pero te va a pedir que no los gastes en sostener un tipo de cambio eh, irreal. Bueno, supongamos que salimos del cepo y el tipo de cambio encuentra un valor de mercado. Bueno, 10% arriba, ¿es irreal o no? 10%, bueno, entonces ahí ya es más difícil saber cuándo es una intervención que valdrá la pena y una intervención que es tirar los dólares a la basura, ¿no? Muy difícil saberlo, pero bueno, lo descubrirán el presidente del Banco Central del momento. Esperemos que lo descubran. Del Sí, momento. también, por ahí no lo descubre. Eh, bueno, vinculado a todo esto, vemos, ¿no? Que, como decía, ¿no? El gobierno está en una situación muy complicada, o el Banco Central está en una situación muy complicada de reservas. Venía bastante limitado. El año pasado, bueno, creo que tuvo algo de oxígeno, estuvo el blanqueo, la balanza comercial también fue muy positiva a lo largo de todo el año. Bueno, y este año ya vemos, bueno, los dos primeros meses una balanza comercial bastante magra. Y se habla mucho, ¿no? De esta cuestión de atraso cambiario y demás. No sé, ¿te preocupa la cuestión del nivel en el que se está manejando el tipo de cambio, el tema de la acumulación de reservas? ¿Lo ves Mm. como una situación problemática? Que también puede empezar a hacer que la balanza comercial en algún momento se vuelva negativa y tener ahí otro drenaje por ese lado. ¿Cómo lo estás viendo? Sí. O sea, en la medida que Argentina pueda generar confianza e ingresen capitales, no veo prácticamente ningún problema en tener una balanza comercial negativa. De hecho, me parece que es algo que eventualmente va a terminar pasando si hacemos las cosas bien. O sea, si hacemos las cosas bien, acá vamos a tener un ingreso muy fuerte de capitales y los ingresos netos de capitales financian déficits comerciales y déficits por cuenta corriente. O sea que a priori, si pasa eso, ningún problema. Ahora, si vas a financiar el déficit comercial perdiendo reservas, bueno, sí, claramente eso es un esquema insostenible. Pero no debería ser el caso si empezás a, digo, si todo este programa de ajuste logra conseguir la confianza suficiente para que acá haya un importante ingreso de dólares por la cuenta financiera, ¿no? Y después, bueno, está el tema del tipo de cambio, que está todo relacionado, del tipo de cambio en términos reales. De vuelta, acá hay dos cuestiones. Para mí hay dos cuestiones, o sea, categorizo esto de dos formas. Hay atraso cambiario bueno y hay atraso cambiario malo. Em, si el atraso cambiario es el resultado de que el gobierno pisa el dólar y encima lo pisa con un cepo, o sea, con la restricción para que la gente pueda comprar, o sea, le saco del mercado gente de forma coactiva,
Bueno, claramente estás defendiendo un valor que es irreal, porque si no, habilitarías a todo el mundo a comprar y el precio no subiría. Así que el extremo de esto fue el dólar de 300 pesos con brecha de 200%. O sea, lo de Massa en septiembre, agosto, julio, era el extremo. O sea, era un precio completamente ridículo, un dólar atrasado en el sentido de que estaba muy por debajo de lo que debía valer y por lo tanto esa era la brecha que tenías. Hoy el problema existe y existe en menor magnitud, porque la brecha anda por el 15%. Pero entonces, ese atraso cambiario, ese tipo de cambio real del dólar oficial, sí, me parece que es medio ficticio. Ahora, el blue, un mercado negro, un mercado donde el gobierno no interviene, por lo menos no puede intervenir de forma directa. Bueno, eso responde a cuestiones más subyacentes de la economía, ¿no? Digamos, Argentina a lo largo del último año y medio ha reducido fuertemente su riesgo país. Y bueno, y junto con eso ha caído también el tipo de cambio real. Entonces, bueno, si ese es el sendero hacia el que vamos, si el riesgo país va a 300 puntos básicos, bueno, tendremos un tipo de cambio real en niveles históricamente bajos. Pero también va a ser porque hay un nivel de confianza internacional históricamente alto. Entonces, bueno, eso no es un problema para la economía, eso es algo bueno para la economía, ¿no? Así que, bueno, mirar solo el precio del dólar y mirar la situación histórica y decir, ah, porque está bajo es malo, no me parece un Es buen criterio, ¿no? una interpretación muy, muy interesante la que nos acaba de dar, Iván. Bueno, como para cerrar, porque bueno, sabemos que andamos cortos de tiempo, una última te dejamos para pimponer un poco, algo ya adelantaste, y bueno, y tiene que ver con qué evaluación hace en general, ¿no? del programa económico del gobierno, ya algo venimos hablando, sobre todo, bueno, puntos fuertes, has estado ya destacando algunas cuestiones. ¿Cuál crees que, dentro de esta cuestión, cuál crees que son las principales debilidades o los puntos quizás un poco más complejos sobre los cuales sí tendríamos que tener el foco puesto para decir, bueno, si esto se empieza, digamos, a desmadrar mucho, bueno, guarda que acá pueden ser señales, ¿no? De que sí ahí podemos empezar a tener algún problema. ¿Dónde ves quizás dentro del programa esas cuestiones o decir, che, bueno, hay que seguir de cerca esto o qué variables te gusta a vos seguir un poquito más de cerca para ir viendo cómo evoluciona todo? Sí. Bueno, en el cortísimo plazo seguiría mirando la cuenta de reserva, ¿no? Todo el Que es año el pasado el termómetro. gobierno pudo mostrar que compraba, a pesar de que las reservas brutas no crecían, digamos, o Ujú. crecían poco, ¿no? Creo que aumentaron en 6.000 millones de dólares, pero en el mercado de cambios el gobierno compró como 20.000 millones de dólares, ¿no? Que después, bueno, eso fue a pagar deuda. Eh, bueno, si sigue cayendo día a día las reservas, esperemos Tenemos un problema. digo, en cualquier momento se sube el dólar, digamos, hay un saltito devaluatorio, porque así funciona esto y además no hay mucha reserva para seguir aguantando, ¿no? Así que en el corto plazo, bueno, creo que hay que mirar eso, ver qué pasa, ver qué decisiones se toman, ¿no? Digamos, no es que el gobierno no tenga herramientas, también podría subir la tasa de interés, digamos, hay cuestiones que pueden manejarse también desde ahí, ¿no? Eh, y después dos cuestiones más, o sea, seguiría, el riesgo país me parece la clave, me parece un número que resume todo, resume las reformas, resume la credibilidad sobre las reformas y eso, digamos, se traduce o eso es lo que invita al inversor a comprar o vender bonos argentinos, ¿no? Digamos. Pero bueno, todo esto descansa también, y a mí me parece clave, y me parece que el gobierno tiene capacidad de actuar sobre esta cuestión que te voy a decir ahora, pero no plena, que es qué imagen tiene la gente sobre el presidente, qué imagen tiene la gente sobre el plan económico, qué imagen tiene la gente sobre la capacidad del gobierno. En la medida que eso se ha mantenido bien arriba en este último año, a pesar del ajuste, bueno, eso ha sido una gran noticia, ¿no? Porque es como, ok, la sociedad está tolerando esto. Ahora, ocurrieron algunos eventos, no sé, Davos, Libra, marcha, no sé, piñas en la Cámara de Diputados, ¿no? Cosas que afectan de forma negativa esta variable y entonces el inversor empieza a tener miedo. ¿Por qué? Bueno, porque si a este gobierno le va mal en las elecciones, entonces, ¿cuáles son las otras alternativas? ¿No? Digamos, en general pueden ser alternativas que digan al demonio con el fondo, basta de ajuste, o sea, volver al populismo cortoplacista, intervencionista. Entonces, me parece que este año
una variable clave, más que la economía, es las encuestas y la política, ¿no? Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Iván, por todo el repasito que hiciste de la semana. En definitiva, bueno, no es para preocuparse demasiado, es para estar atentos y ser cautelosos y ver cómo sigue evolucionando todo de acá hacia adelante, ya que, bueno, sigue habiendo algunos fundamentos que siguen estando bastante sólidos. Así que, bueno, Iván, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos y, bueno, nos estaremos ya contactando con vos en algún otro episodio. Bueno, Iván, muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de Agromercados. Nos Se volvemos no- a encontrar Dale, el muchas próximo sábado, gracias. ¿sí? Tal cual. Gracias a Saludos a ustedes. todos. Buena semana. Buena semana. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.